El show más esperado por todos ustedes. La perfección que buscaba. Y lo mejor es que la competencia no sabe. Reventando a la competencia. Bueno, ahí está una ermita. Hemos visto el castillo, hay una ermita. Y esto, he visto imágenes y esto es impresionante. No os imagináis lo que vais a ver. Dicen que es del siglo XVI esta ermita. Vamos a comprobarlo. Era de cuando el señorío de Cáceres, allá por el siglo XVI, porque Cáceres fue una ciudad importante de las Indias y tal. Y bueno, como veis, hay un montón de cagas de vaca, porque eso es un abrevadero artificial que han hecho. Y lo que vais a ver ahora
tendría que ser tipificado como un delito en el Código Penal. Digo que tiene que estar tipificado en el Código Penal porque aquí hay un patrimonio que se os va a caer los pelos del sombrajo. Mirad lo que hay aquí. Mirad qué pinturas del siglo XVI. Y esto lo utilizan como abrevadero. Esto es impresionante, señores. Que tiene esto, esta ermita que está aquí perdida en medio de la nada. Ya veis cómo he llegado en coche. ¿Veis? Vamos a dejar aquí. No sé si con la luz se apreciará, porque está el día nublado, pero esto es increíble. Ahora las espantaremos, las vacas. Esto es increíble. Y que esto esté así abandonado. Todavía tienen un color bastante bonito, como veis. ¿Cuánto durará esto? Pues esto también está en un estado de semi-ruina y, como veis, esto parece que es un dibujo como de caza. Ahí se ve un hombre con un arco y un poquito más abajo se ve un ciervo. Ahí lo veis. Tenía muchísimas ganas, no lo podéis imaginar, muchísimas ganas de conocer este sitio antes de que se destruya. Y me ha costado, pues, 3 intentos poder localizarlo. Hay una especie como de ángel. Da ganas de llevarse a la casa, ¿verdad? Este trocito de historia. Esto es una maravilla, señores. En mitad del campo, yo no lo digo. En mitad del campo. Ahí tenemos un ángel. Y aquí pues no sabemos si ese será el Papa o no lo sé. Y bueno, aquí tenemos debe ser una pintura de la Última Cena. Y luego en la cúpula, al Todopoderoso. Parece que no es el detalle para que se vean las caras. Y ahí veis el abrevadero. Yo hay cosas que no me explico. Nos queda una estancia, vamos a ver si se graba bien. Igual, ¡hala! Esto es increíble, señores. Esto es increíble. Vamos a ver, voy a grabarlo con luz. Bueno, primero sin luz, a ver qué tal se ve. La Virgen María. Voy a tener que grabarlo con luz. A few moments later. Ahí veis. Es algo gracioso, como veis,
de estropear las pinturas con rayándole los ojos. ¿Cómo veis? ¿Qué os parece esta pintura? Increíble, ¿verdad? Increíble. Y está aquí, perdida en mitad del campo. Bueno, tampoco me mete mucho. La cúpula esta, como veréis. Esta cúpula con el tiempo se va a caer. Se va a caer. Y vamos a perder esta pintura cuando se caiga la cúpula. El Pantocrátor. El Todopoderoso, yo soy la luz del mundo. Perdonad que me repita tanto, pero que esto es increíble. Fijaros. Fijaros. Imagino que... Uy. Parece Gandalf, ¿eh? Parece Gandalf.